Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una videoconferencia organizada por el posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien agradecemos la invitación en el marco de la convocatoria del Diplomado de Dirección Ejecutiva de la Salud. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es una conferencia titulada Decisiones comerciales y financieras de los negocios de salud. El día de hoy nos acompañan en el marco de esta exposición, de esta presentación, el magíster Gustavo Reyes. Gustavo, un profesional excelente, tiene una maestría en Administración Estratégica de Empresas por Centrum, posgrado de la Universidad Católica, una maestría internacional en Marketing por ESAN, un programa de alta especialización en ventas por ESAN también, y una sólida experiencia en consumo masivo, liderando áreas de Consumer and Shopper Marketing, inteligencia de mercados, investigación de mercados, Revenue, que es una de sus especialidades, y a quien le agradezco el día de hoy su participación. Seguidamente tendremos al magíster Carlos Zapata Díaz, por supuesto, excelente profesional, con un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, una maestría, estudios de maestría en finanzas en la Universidad del Pacífico, ingeniero industrial por la Universidad de Lima, y un docente universitario de amplia experiencia en la Universidad de Lima y la Universidad de Ciencias Aplicadas. Ambos nos van a compartir el día de hoy sendas ponencias. Como un tema de orden, quiero invitar a todos los participantes a realizar todas las consultas que ustedes deseen a través de la herramienta chatear o preguntas y respuestas que ustedes pueden ver en la parte inferior de su conexión. Yo me encargaré de recopilar todas sus preguntas y dirigirlas a los ponentes hacia el final de la presentación. Por favor, estamos abiertos a todas sus consultas y por supuesto, participaciones. Sin más demora, quiero darle la palabra a Gustavo, agradeciéndote nuevamente la invitación y tu presencia el día de hoy, Gustavo. Por favor. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes con todos. Espero que la sesión que tengamos hoy, que vamos a tener, sea de provecho para todos ustedes. He tratado de alguna manera de hacer un resumen, un repaso por diferentes temas, de alguna manera que les pueda ayudar o les pueda servir hacia retomar la senda del crecimiento y también algo de cómo están viendo los diferentes analistas a nivel mundial lo que viene en el futuro post pandemia, que eso tiene que ver de hecho con cómo vamos a ir tomando las decisiones comerciales hacia futuro e incluso también las de hoy. Den un segundo nada más, por favor. Ok, entonces, estrategia comercial, redefiniendo la ruta del crecimiento post-COVID 2019. Creo que todo el mundo tiene mucha ansiedad con respecto a lo que va a venir, ¿no? Ya hemos pasado, creo yo, y según lo que también he podido ver de los distintos analistas en diferentes sectores, industrias que hay, estamos pasando ya por lo peor y hemos pasado la parte más crítica de la curva de contagios. Se ha hecho un rebrote hace poco, pero esto nos ha venido a cambiar la forma como vamos a vivir hacia los próximos meses, quizás año, año y medio. Se habla de toda una nueva normalidad. Hay otra tendencia que habla de que vamos a regresar a la normalidad. No hay una nueva normalidad, pero sin embargo sí hay algunos cambios que se han dado producto de esta pandemia, de esta situación mundial que estamos atravesando, que sí está generando diversos ámbitos, tanto a nivel de consumidor como a nivel de también las industrias, ¿no? Específicamente con la industria relacionada a servicios de salud, bioquímico y etcétera, ¿no? Todas las industrias que están relacionadas al tema de hoy. Entonces, solo a manera de ponerlos en contexto actualizado, los últimos datos que tengo son aproximadamente un poco más de 18 millones de contagiados a nivel mundial, casi 700.000 muertos a nivel mundial. En Perú vamos pasando los 430 y pico mil infectados, con casi 20.000 contagiados. Todo ello en un marco de la dificultad de medición de los muertos asociados hacia esta enfermedad, hacia esta pandemia, ¿no? Que se habla de una tasa de fallo de más o menos un 150%, o sea, pues
el número de muertos en Perú estaría bordeando ya los 50.000, considerando esa tasa de subestimación que tienen las cifras oficiales, ¿no? Ya esto está más que ampliamente tocado en todos los medios, todo lo que nos llega a nosotros de información, pero sí es importante entender que esto es grande, ¿no? Ya lo sabemos, estamos viviendo, somos el 7º país del mundo a nivel de contagios. Entonces, no solamente es que sea grande, sino que a Perú específicamente le ha afectado de una manera muy fuerte, fuera del impacto económico que per se se genera ante esta situación que se vive cada 100 años aproximadamente, ¿no? Entonces, este preámbulo es para básicamente pintar el punto de partida sobre lo que vamos a ir viendo hacia adelante, ¿no? Estamos en una pandemia, ¿no? Fue declarada pandemia por la OMS, ya estamos en una fase en algunas zonas levantando muchas restricciones, en otras se están volviendo a retomar, en el caso de Perú específicamente, pero nos deja diferentes lecciones, ¿no? Afecta de forma distinta a todos. Y acá me voy a ir un poco más a Perú, ¿no? Una vez escuché en una conferencia de este tema de COVID, ¿no? Estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque hay que tomar conciencia de que para los consumidores, clientes, posibles pacientes, la afectación es distinta, ¿no? Hay quienes están pasando la tormenta en un yate, de lujo, con todo. Quédate en casa funciona, ¿no? Mientras que hay otro grupo de personas que no la están pasando de esta manera, que la están pasando realmente ahí, otros que la están pasando no tan ahí, un poco peor, y a quienes están sobreviviendo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la estructura de cómo es nuestro país, ¿no? Básicamente, dentro de lo que se baraja para entender el por qué nosotros somos el 7º país a nivel de contagios, es primero porque hay un nivel de informalidad muy grande, ¿no? Toda la parte que está en esta zona, diría yo, ¿no? Los que están sobreviviendo, el 71% de las actividades económicas del país, perdón, de la población activa económicamente en el país es informal, gana el día a día. Entonces, pedirle que se quede en casa es complejo, es una complejidad muy grande, ¿no? La otra es la logística de abastecerse, que a veces se nos pasa por la cabeza y yo me sumo también, en algún momento renegaba, decía, no puede ser, porque salen a la calle. Y tan solo el 21% de la población más pobre del país, que son muchos, tiene refrigerador. Entonces, si no tienes refrigerador, tienes que salir a la calle a comprar tu comida, tus carnes, tus cárnicos diariamente, ¿no? Y por eso la gente sale. Otro factor fue la aglomeración que hubo en los mercados, la aglomeración en los bancos, producto de las disposiciones que se fueron dando a lo largo del tiempo. Y otra cosa también muy fuerte que hay en este país es el hacinamiento, ¿no? Aproximadamente, para que se hagan una idea, el 11% de la población más pobre del país vive en un cuarto, más de 5 personas. Entonces, todo esto tiene un impacto en el consumidor, el distanciamiento social, el no querer ir a algunos sitios, tiene un impacto también en las demandas. Y hay que entender y saber diferenciar los tipos de consumidores, los tipos de personas, el tipo de afectación para poder ver hacia futuro cómo voy a darle vuelta a esto, ¿no? Y por otro lado, funciona también para las empresas, ¿no? Y en las empresas del sector médico, del sector sanitario, del sector salud, hay 4 básicamente impactos, ¿no? Así lo definen muchas consultoras. Hay 4 grupos de segmentación en el tema de cómo ha sido el impacto, ¿no? Esta tabla básicamente nos muestra que cómo ha sido el impacto en el corazón del negocio, en la rentabilidad, en el ingreso en general, ¿no? Si ha sido de muy bajo impacto o si ha sido de muy alto impacto. Y lo dividen en 4 grandes grupos. Básicamente está el zombie, las empresas que le han pasado terrible, ¿no? Catastrófico, apocalíptico, el herido, el relajado y el cool, el que la está pasando, más bien no sabe cómo atender tanta demanda, ¿no? ¿Y quiénes son estas agrupaciones? Y también no solamente son de atención, sino también son proveedores, ¿no? En el peor grupo están aquellos que están relacionados con la venta
de instrumental médico no relacionado al COVID. Su venta se ha vuelto cero, o casi cero, porque hoy hay muchas restricciones, tanto a nivel logístico como también a nivel de CAPEX o a nivel de adquisición por parte de las empresas que solicitan estos bienes o estos instrumentales para poder proveer de mejores tratamientos o de mejores consultas o diagnósticos. Hoy todo esto está detenido. Entonces, este tipo de empresas que están dentro de este rubro son las que de alguna manera el coronavirus los ha puesto contra la espada y la pared, ¿no? Muchas de ellas están quebrando, esa es una realidad. Por el otro lado está los relacionados a controles y tratamientos selectivos, ¿no? Que no son tan obligatorios. Hace poco estaba hablando justo con Fernando sobre el tema de los dentistas, ¿no? Probablemente si uno tiene que ir al dentista por un control o un tratamiento que tú tienes la elección de ir o no, probablemente el distanciamiento social y mi temor a ir hacia un centro hospitalario o ingresar a una clínica que no sé cómo son sus medidas de seguridad, va a hacer que yo probablemente no vaya, excepto tengo una gran emergencia. Por otro lado, tenemos dentro de la industria los relajados, se dice, ¿no? Son los que están relacionados con el tratamiento de enfermedades agudas o crónicas, en donde la demanda es constante. De hecho, nunca dejaron de operar, nunca dejaron de asistir a sus clientes, a sus pacientes, en las consultas o en los tratamientos y en los seguimientos, ¿no? Pero sí, en un primer momento, por la misma desviación en la atención del tratamiento y todavía no estaban los protocolos todos instalados, sí tuvo una contracción que de alguna manera, si no estaban preparados, puede haber tenido un impacto en los ingresos y en la rentabilidad futuro. Y está pues el último grupo, que son los de bajo impacto o que les viene mejor el resultado, que son aquellos que están relacionados al tratamiento directamente de COVID, que hoy tienen que enfrentarse más bien a cómo atender a toda esta demanda, ¿no? Luchan con un exceso de demanda, que eso también genera retos de cara a la atención comercial. Entonces, este es un poco el enfoque de cómo ha sido el impacto a nivel de resultados para las empresas y también a nivel de consumidor y el por qué, de alguna manera, Perú es uno de los países más afectados, ya como les venía diciendo, son 5 grandes motivos: la informalidad, la logística de abastecerse, ¿no? La falta de refrigeradores, aglomeración en mercados por los días, cómo se fueron dando, la aglomeración en bancos, producto de todos estos bonos que salieron a favor de la población, pero que, para que se haga una idea y termine de cerrar, la idea, solamente el 38% aproximadamente de los adultos mayores cuenta con una cuenta bancaria. Entonces, tenían que ir al banco, no podían hacer gastos o cobros o nada por internet, tenían que ir físicamente al banco y ahí se volvió un foco de infección también. Y el último punto, el hacinamiento, ¿no? Entonces ese es el marco, de alguna manera, de lo que nos ha ocurrido a nosotros como personas, como consumidores, como pacientes, como clientes, y lo que le ha pasado también del otro lado a las industrias, a las empresas dentro de la industria de salud, ¿no? Y esto marca muchas oportunidades, algunas oportunidades que vamos a tratar hoy. Yo quería mostrarles, y dentro de esto que hemos estado hablando, de que el consumidor igual, a pesar de todo esto, consume. El paciente igual, alrededor de todo esto, igual necesita atención. Entonces, yo quería pasar a un ejemplo de mi propio consumo, ¿ok? Probablemente yo sea el error estadístico. Una vez tengo un jefe que me dijo eso también en algún momento, ¿no? Nosotros somos el error estadístico, pero quiero mostrarles mi consumo, porque de mi consumo y del de mi familia salen algunas anotaciones que quiero que ustedes presten atención y se den cuenta de oportunidades que se están dando en el mercado y que creo que podemos atender, ¿no? Mi familia está compuesta por 2 niños, uno de 6 años, uno de 3 años, y durante estos 140 días, 141 días de pandemia, ¿no? De restricción, perdón, de estado de emergencia sanitaria, ¿no? Una gran parte con restricciones y distanciamiento social obligatorio,
este ha sido mi consumo con la industria relacionada, ¿no? 3 veces el dentista, 2 veces el pediatra, 6 veces el nutricionista, 11 veces, 11 atenciones, ¿no? Esas son atenciones, número de atenciones, vacunas o exámenes, 6 atenciones de farmacia delivery, 12 compras de equipo de protección personal relacionados a todo el tema de coronavirus. Esta parte de las 3 veces del dentista fueron 2 atenciones virtuales. Una, para que tengan una idea ustedes, una fue de emergencia. Mi hijo en el día 10 del aislamiento social fuerte que se dio el 16 de marzo, el menor de todos, con 2 añitos y medio, todavía no había cumplido los 3 años, 2 añitos y algo, tuvo un accidente y se rompió un diente de adelante se rompió. Se le partió el diente de manera oblicua, ¿no? Y no sabíamos qué hacer, no sabíamos si ir a la clínica, llamar a su dentista, estábamos en pánico del 10.º día cuando todo estaba oscuro. Hoy está gris, pero en ese momento el 10.º día estaba oscuro, todo era negro. Y no sabíamos qué hacer, y se nos ocurrió llamar a su dentista, no nos respondía, llamamos, conseguimos el dato de otro dentista y nos atendió, ¿no? Una dentista que nos atendió y ahí sucedieron 2 cosas. Primero, que no tenía ni idea cuánto cobrarnos, porque no era su especialidad atender por teléfono, ni tampoco con videollamada, ni nada, ¿no? Al final ya nos acordó un precio que tampoco iba a ser devuelto por mi seguro, ¿no? O sea, simplemente fue la atención de la emergencia. Mandamos muchas fotos en alta, ¿no? Le pusimos la mejor calidad de la foto y le tomamos fotos a los dientes de mi hijo y con eso hizo el diagnóstico. El diagnóstico que hizo fue, no ha agarrado la parte de la pulpa o los nervios dentro del diente, así que hay que esperar unos 6 días aproximadamente a ver si cambia de color, y si cambia, ahí sí tenemos que operar, ¿no? Hay que removerlo. Si no cambia, así se quedará hasta que tenga la nueva dentición. La otra atención fue porque mi hijo está cambiando de dientes y había un diente que se le estaba moviendo pero no quería salir, ¿no? Y una fue presencial, que fue para que ya le saquen el diente. Pero para la presencial hicimos muchísimas preguntas, ¿no? Con respecto al nivel de atención, los protocolos, cada cuánto tiempo estaban atendiendo a los pacientes, cuántos pacientes habían, etcétera. El pediatra básicamente fueron 2 citas regulares, también usando videollamada, ¿no? Y que tenían que ver también con las vacunas. Nutricionista fue 4 atenciones iniciales y 2 de seguimiento, ¿no? También con exámenes, ¿no? Con resultados de exámenes. Las de seguimiento ya eran con resultados de exámenes de hemogramas, ¿no? Las vacunas y los exámenes, básicamente en estos 140 días, 5 vacunas contra la influenza, una contra la hepatitis, y 3 pruebas serológicas más 2 hemogramas. Esto para que se hagan una idea de todo lo que hemos consumido en 140 días en mi casa. Farmacia 6 veces, 2 con receta y 4 sin receta, que eso también es una tendencia a nivel mundial. Hay mucha gente que está comprando medicina a través de delivery sin receta y se están rompiendo en otros lados, acá no tanto, pero muchas restricciones con respecto a la compra sin receta. En Estados Unidos están de alguna manera poniendo un poquito más blandas las restricciones en varias de estas cosas. Y el tema del EPP, bueno, las mascarillas, los guantes, gorros quirúrgicos, lentes, protectores faciales, etcétera. Entonces, en muchas de las atenciones que hemos tenido y el número de veces que hemos tenido dentro del consumo relacionado a la industria, hay varias cosas que nos pudimos dar cuenta, tanto mi esposa como yo. Una era que muchas veces no cumplían con las entregas, se demoraban, no llegaban a tiempo. Esa es una que es propio de una reestructuración logística que se tiene que ver para poder cumplir con lo comprometido. En otros casos, no tenían ni idea de cuánto cobrarte por internet, ¿no? En otros casos, la necesidad de hacerse más pruebas y poder tener diagnósticos rápidamente, y todo esto de alguna forma se enmarca dentro de lo que creo yo que te muestra los requerimientos. Lógicamente, vuelvo a decir,
es muy particular, no quiere decir que esto sea lo que pasa en la sociedad completa, pero sí, si lo cortamos, lo dividimos, algunas de estas atenciones sí se dan, ¿no? Entonces, esto es una fuente, entender cómo consumen las familias en esta nueva normalidad, en esta nueva restricción de alguna de los comportamientos, qué es lo que tememos, qué es lo que queremos, entenderlo a profundidad es parte de lo que tú debes poder o de lo que te puede brindar eh, nuevas formas de llegar hacia el consumidor y por ende recuperar esos ingresos, ¿no? Vamos con la parte de cómo estamos con el horizonte de respuesta ante la crisis. Hay una etapa 1 que es navegando en la crisis, esa ya fue, vamos 141 días en Perú de estado de emergencia sanitaria, no voy a hablar de eso. Está la etapa 2 que es el plan de recuperación, la etapa 3 que es creciendo en la nueva normalidad. En la etapa 2 básicamente es concentrarnos en la pronta recuperación de ingresos y rentabilidad. Esa es la gran misión. Y en la etapa 2 es comenzar a reimaginar el futuro de la industria de la salud. Hay muchas de las cosas que de cara hacia el futuro, por ejemplo, son pendientes que hemos tenido en la industria de la salud hace muchos años, pero que con estos cambios se han acelerado, ¿no? Y hay algunos cambios también dramáticos con respecto a lo que veníamos viendo. Entonces, me voy a concentrar en la parte 2 y lo voy a tratar de resumir de alguna manera en 9 grandes agrupaciones sobre acciones o consejos sobre cómo afrontar este plan de recuperación y comenzar a generar la rápida o pronta recuperación de los ingresos y rentabilidad. La primera parte tiene que ver con la mentalidad de startup, ¿no? O sea, este tipo de mentalidad lo que hace es te brinda agilidad, agilidad en la respuesta. ¿Por qué? Porque antepone o da preferencia a la acción versus la investigación. Le da mucho más poder o peso ponderado a la prueba versus el análisis. Y hoy, en esta situación, eso es muy necesario. De hecho, todo esto está muy relacionado a metodologías ágiles, sprints, entendimiento de cómo es el proceso de innovación constante, decisiones rápidas, ¿no? Reuniones con el CEO de la compañía de 30 minutos, eh, reuniones de sprints para proyectos cada semana de 1 hora constantemente con su propia independencia para toma de decisiones. Creo que esto le agrega mucho a la organización de versatilidad para poder también descubrir nuevas formas de capturar valor, ¿no? Digitalización, digitalizar todo lo que se pueda, ¿no? Es una gran fuente de ahorros. En mucha parte del mundo, dentro de la atención médica, hay muchos de los procesos que están siendo reemplazados por bots o chatbots o incluso el cuadro de reservas de citas también se hacen vía internet y un app o una aplicación te cuadra las citas de todos y optimiza el tiempo de todos y más aún considerando hoy que hay una oportunidad y una apertura con la telemedicina, ¿no? Entonces, la parte de digitalización, la parte de cómo esta crisis ha sido un punto de inflexión muy grande, muy importante, y ha impulsado todo el cambio digital, es algo también a tener en cuenta. Es una fuente de tanto de ahorro como de captura de valor también. Revenue Growth Management, ¿qué cosa es esto? Es la gestión de los ingresos, ¿no? Hoy más que nunca estamos muy tentados a bajar precios, pero si lo vas a hacer hay que saber hasta dónde, ¿no? Otra también fuente de ingresos que está relacionado a toda la gestión o la fijación estratégica de precios está relacionado a comenzar ya a proyectar cómo va a ser tus tablas de precios hacia el futuro, el futuro próximo, ¿no? Para poder estar mejor preparados y poder tratar de recuperar la rentabilidad. Algo que no se debe hacer es abusar, pues, o, lógicamente, un consumidor. Se ha visto muchos casos, ¿no? En la parte de farmacia, incrementos de precio por encima de lo que tú tenías antes, etcétera, ¿no? Entonces, a través de los precios uno puede de alguna manera capturar la disposición a pagar y en esta nueva
forma de pensar del consumidor, hay cosas nuevas que tienen más valor, ¿no? Por ejemplo, el tema de los protocolos de seguridad y de sanidad, ¿no? Si me aseguran que lo van a tener y hay alguna manera de que me lo confirmen, yo estoy dispuesto quizás a pagar un poco más. Analítica de ventas, que es el cuarto punto, tiene que ver con, nosotros tenemos dentro de nuestra historia médica información muy rica y muy valiosa, ¿no? Que de alguna manera no se le hace seguimiento, ¿no? En muchas revisiones estratégicas sobre la industria aparece esta parte analítica de ventas, el entendimiento y conocimiento de cómo realizan sus atenciones, las compras, los pacientes, es algo que normalmente no se le hace un seguimiento desde la base de business analysis o desde la base de inteligencia artificial que incluso puede detectar patrones dentro del comportamiento del consumidor que te puede proyectar cuándo va a necesitar una nueva cita y qué es lo que quiere específicamente. Entonces, esta es otra área de oportunidad que podemos aprovechar prontamente para eh, tratar de generar mayores ingresos. La toma de decisiones evaluando costo versus beneficio y sobre todo poniéndole foco a las fuentes de crecimiento comprobadas, ¿no? Hoy más que nunca hay que tener en cuenta que esta es una crisis de demanda, no es una crisis de costos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es la reactivación de la demanda. Y tiene que ver con eso, está de acá la sexta parte, que es el entendimiento de cómo es el comportamiento de compra del consumidor que nos permita planificar de mejor manera la demanda y también que nos permita de alguna manera tener un perfil más detallado de ese paciente, de ese consumidor, que nos deje ver cuáles son los atributos y las cosas que busca dentro de una atención. Otro punto es que lo que hoy quiere el consumidor, que es este señor de acá, esté en línea con lo que yo diseño para la atención, que no sea otra cosa o algo diferente, ¿no? Si el consumidor está yendo por ese camino, lo más lógico es que yo construya la vereda por ese camino. Estoy, por algo está yendo por esta ruta. Pero para poder entenderlo hay que saber qué es lo que él necesita para tener una experiencia plena, ¿no? Para que él se esté 100% satisfecho. Adicionalmente a ello, tener claridad sobre la propuesta de valor hacia mi paciente, mi consumidor o mi cliente. ¿Qué le propongo yo a él que le agregue valor? Y esto mezclado de alguna forma en la imagen de marca o el posicionamiento de marca que yo quiero dar hacia afuera, ¿no? Estos son momentos en donde hay que construir relaciones de largo plazo y las malas decisiones también nos van a tomar de alguna manera nos va a venir el retorno en el largo plazo o el mediano, ¿no? Con un castigo reputacional, por ejemplo, en el caso de que tome una mala decisión de precios. Y en la etapa 3 de reimaginar el futuro y de la industria de la salud, ¿no? Algunas de las cosas que van a ver a continuación son, como les digo, pendientes de la industria en general, pero que se han acelerado con todo esto, ¿no? Uno de ellos es la telemedicina, ¿no? La telemedicina es algo que ya está teniendo muchísima atención en la eurozona y en Estados Unidos. Ya está siendo regulada, las compañías de seguro ya están teniendo tarifas no para los tratamientos básicos, sino para múltiples tratamientos. Hay tratamientos como el asma, la diabetes, incluso tratamientos de índole psicológico, psiquiátrico que se pueden hacer por telemedicina, ¿no? El foco en el diagnóstico. Muchas empresas y algo que nos ha dejado esta pandemia es que de alguna manera debemos estar con mejores herramientas para diagnosticar las cosas, ¿no? La tasa de fallo por un mal diagnóstico en la industria de salud todavía es muy alta. Entonces, hay mucho del esfuerzo que se va a tener en los próximos años de mejorar lo que ya existe. Y hablan muchos expertos que los nuevos tratamientos están siendo dejados de lado para reforzar los existentes, a excepción de algo en particular que lo vamos a ver ahorita, que se los voy a mencionar.
Otra cosa es también que la tecnología para los tratamientos es escalable. Esto también nos lo dejó, o nos lo está dejando la crisis que vivimos actualmente, ¿no? Adquirir un respirador es muy difícil, adquirir 100 respiradores aún lo es más, o 1000 peor. Entonces lo que va a venir en el desarrollo tecnológico de los tratamientos médicos es una de dos, o vas a desarrollar muy alta calidad, ¿no? Al mismo precio, o vas a desarrollar la misma calidad a más bajo precio, para que pueda ser más rápidamente escalable el mejoramiento tecnológico. Eso es lo que viene. Otra parte importante de lo que va a venir en la industria es un desarrollo mucho más fuerte con respecto a las vacunas y el desarrollo también de tratamientos para, o búsqueda de tratamientos para enfermedades virales, ¿no? Que es algo que es un pendiente también en la industria hace muchos años, pero ya hay toda una rama que está poniéndole foco en inversiones a los desarrollos de mejores vacunas y de tratamientos antivirales mucho más efectivos, ¿no? Otra cosa también es la búsqueda de la comunicación digital a todo nivel, ¿no? Ya hablamos de la telemedicina, pero también a nivel de proveedor médico. El sector se va a transformar y ahí también hay ahorros, ¿no? Ya ese visitador médico que hacía viajes y ese viaje que uno recibía cuando recomendaba ciertos o cuáles medicamentos por A, B, C o las convenciones, todo esto va a estar suspendido por lo menos un año, ¿no? Entonces, todo esto implica desarrollos de plataformas de capacitación, de pruebas, de muestra del producto online
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una videoconferencia organizada por el posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien agradecemos la invitación en el marco de la convocatoria del Diplomado de Dirección Ejecutiva de la Salud. Sean todos ustedes bienvenidos. Este es una conferencia titulada Decisiones comerciales y financieras de los negocios de salud. El día de hoy nos acompañan, en el marco de esta exposición, de esta presentación, el magíster Gustavo Reyes. Gustavo, un profesional excelente, tiene una maestría en Administración Estratégica de Empresas por Centrum, posgrado de la Universidad Católica, una maestría internacional en Marketing por ESAN, un programa de alta especialización en ventas por ESAN también, y una sólida experiencia en consumo masivo, liderando áreas de Consumer and Shopper Marketing, inteligencia de mercados, investigación de mercados, Revenue, que es una de sus especialidades, y a quien le agradezco el día de hoy su participación. Seguidamente tendremos al magíster Carlos Zapata Díaz, por supuesto, excelente profesional, con un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, una maestría, estudios de maestría en finanzas en la Universidad del Pacífico, ingeniero industrial por la Universidad de Lima, y un docente universitario de amplia experiencia en la Universidad de Lima y la Universidad de Ciencias Aplicadas. Ambos nos van a compartir el día de hoy sendas ponencias. Como un tema de orden, quiero invitar a todos los participantes a realizar todas las consultas que ustedes deseen a través de la herramienta chatear o preguntas y respuestas que ustedes pueden ver en la parte inferior de su conexión. Yo me encargaré de recopilar todas sus preguntas y dirigirlas a los ponentes hacia el final de la presentación. Por favor, estamos abiertos a todas sus consultas y por supuesto, participaciones. Sin más demora, quiero darle la palabra a Gustavo, agradeciéndote nuevamente la invitación y tu presencia el día de hoy, Gustavo. Por favor. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes con todos. Espero que la sesión que tengamos hoy, que vamos a tener, sea de provecho para todos ustedes. He tratado de alguna manera de hacer un resumen, un repaso por diferentes temas, de alguna manera que les pueda ayudar o les pueda servir hacia retomar la senda del crecimiento, y también algo de cómo están viendo los diferentes analistas a nivel mundial lo que viene en el futuro post pandemia, que eso tiene que ver de hecho con cómo vamos a ir tomando las decisiones comerciales hacia futuro e incluso también las de hoy. Denme un segundo nada más, por favor. Ok, entonces, estrategia comercial, redefiniendo la ruta del crecimiento post-COVID 2019. Creo que todo el mundo tiene mucha ansiedad con respecto a lo que va a venir, ¿no? Ya hemos pasado, creo yo, y según lo que también he podido ver de los distintos analistas en diferentes sectores, industrias que hay, estamos pasando ya por lo peor, y hemos pasado la parte más crítica de la curva de contagios. Se ha hecho un rebrote hace poco, pero esto nos ha venido a cambiar la forma como vamos a vivir hacia los próximos meses, quizás año, año y medio. Se habla de toda una nueva normalidad. Hay otra tendencia que habla de que vamos a regresar a la normalidad. No hay una nueva normalidad, pero sin embargo sí hay algunos cambios que se han dado producto de esta pandemia, de esta situación mundial que estamos atravesando, que sí está generando diversos ámbitos, tanto a nivel de consumidor como a nivel de también las industrias, ¿no? Específicamente con la industria relacionada a servicios de salud, bioquímico y etcétera, ¿no? Todas las industrias que están relacionadas al tema de hoy. Entonces, solo a manera de ponerlos en contexto actualizado, los últimos datos que tengo son aproximadamente un poco más de 18 millones de contagiados a nivel mundial, casi 700.000 muertos a nivel mundial. En Perú vamos pasando los 430 y pico mil infectados, con casi 20.000 contagiados. Todo ello en un marco de la dificultad de medición de los muertos asociados hacia esta enfermedad, hacia esta pandemia, ¿no? Que se habla de una tasa de fallo de más o menos un 150%, o sea, pues
el número de muertos en Perú estaría bordeando ya los 50.000, considerando esa tasa de subestimación que tienen las cifras oficiales, ¿no? Ya esto está más que ampliamente tocado en todos los medios, todo lo que nos llega a nosotros de información, pero sí es importante entender que esto es grande, ¿no? Ya lo sabemos, estamos viviendo, somos el 7º país del mundo a nivel de contagios. Entonces, no solamente es que sea grande, sino que a Perú específicamente le ha afectado de una manera muy fuerte, fuera del impacto económico que per se se genera ante esta situación que se vive cada 100 años aproximadamente, ¿no? Entonces, este preámbulo es para básicamente pintar el punto de partida sobre lo que vamos a ir viendo hacia adelante, ¿no? Estamos en una pandemia, ¿no? Fue declarada pandemia por la OMS, ya estamos en una fase en algunas zonas levantando muchas restricciones, en otras se están volviendo a retomar, en el caso de Perú específicamente, pero nos deja diferentes lecciones, ¿no? Afecta de forma distinta a todos. Y acá me voy a ir un poco más a Perú, ¿no? Una vez escuché en una conferencia de este tema de COVID, ¿no? Estamos en la misma tormenta, pero no en el mismo barco. Y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque hay que tomar conciencia de que para los consumidores, clientes, posibles pacientes, la afectación es distinta, ¿no? Hay quienes están pasando la tormenta en un yate, de lujo, con todo. Quédate en casa funciona, ¿no? Mientras que hay otro grupo de personas que no la están pasando de esta manera, que la están pasando realmente ahí, otros que la están pasando no tan ahí, un poco peor, y a quienes están sobreviviendo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la estructura de cómo es nuestro país, ¿no? Básicamente, dentro de lo que se baraja para entender el por qué nosotros somos el 7º país a nivel de contagios, es primero porque hay un nivel de informalidad muy grande, ¿no? Toda la parte que está en esta zona, diría yo, ¿no? Los que están sobreviviendo, el 71% de las actividades económicas del país, perdón, de la población activa económicamente en el país es informal, gana el día a día. Entonces, pedirle que se quede en casa es complejo, es una complejidad muy grande, ¿no? La otra es la logística de abastecerse, que a veces se nos pasa por la cabeza y yo me sumo también en algún momento renegado, decía, no puede ser, porque salen a la calle. Y tan solo el 21% de la población más pobre del país, que son muchos, tiene refrigerador. Entonces, si no tienes refrigerador, tienes que salir a la calle a comprar tu comida, tus carnes, tus cárnicos diariamente, ¿no? Y por eso la gente sale. Otro factor fue la aglomeración que hubo en los mercados, la aglomeración en los bancos, producto de las disposiciones que se fueron dando a lo largo del tiempo. Y otra cosa también muy fuerte que hay en este país es el hacinamiento, ¿no? Aproximadamente, para que se hagan una idea, el 11% de la población más pobre del país vive en un cuarto, más de 5 personas. Entonces, todo esto tiene un impacto en el consumidor, el distanciamiento social, el no querer ir a algunos sitios, tiene un impacto también en las demandas. Y hay que entender y saber diferenciar los tipos de consumidores, los tipos de personas, el tipo de afectación para poder ver hacia futuro cómo voy a darle vuelta a esto, ¿no? Y por otro lado, funciona también para las empresas, ¿no? Y en las empresas del sector médico, del sector sanitario, del sector salud, hay 4 básicamente impactos, ¿no? Así lo definen muchas consultoras. Hay 4 grupos de segmentación en el tema de cómo ha sido el impacto, ¿no? Esta tabla básicamente nos muestra que cómo ha sido el impacto en el corazón del negocio, en la rentabilidad, en el ingreso en general, ¿no? Si ha sido de muy bajo impacto o si ha sido de muy alto impacto. Y lo dividen en 4 grandes grupos. Básicamente está el zombie, las empresas que la han pasado terrible, ¿no? Catastrófico, apocalíptico, el herido, el relajado y el cool, el que la está pasando, más bien no sabe cómo atender tanta demanda, ¿no? ¿Y quiénes son estas agrupaciones? Y también no solamente son de atención, sino también son proveedores, ¿no? En el peor grupo están aquellos que están relacionados con la venta
de instrumental médico no relacionado al COVID. Su venta se ha vuelto cero, o casi cero, porque hoy hay muchas restricciones, tanto a nivel logístico como también a nivel de CAPEX o a nivel de adquisición por parte de las empresas que solicitan estos bienes o estos instrumentales para poder proveer de mejores tratamientos o de mejores consultas o diagnósticos. Hoy todo esto está detenido. Entonces, este tipo de empresas que están dentro de este rubro son las que de alguna manera el coronavirus los ha puesto contra la espada y la pared, ¿no? Muchas de ellas están quebrando, esa es una realidad. Por el otro lado está los relacionados a controles y tratamientos selectivos, ¿no? Que no son tan obligatorios. Hace poco estaba hablando justo con Fernando sobre el tema de los dentistas, ¿no? Probablemente si uno tiene que ir al dentista por un control o un tratamiento que tú tienes la elección de ir o no, probablemente el distanciamiento social y mi temor a ir hacia un centro hospitalario o ingresar a una clínica que no sé cómo son sus medidas de seguridad, va a hacer que yo probablemente no vaya, excepto tengo una gran emergencia. Por otro lado, tenemos dentro de la industria los relajados, se dice, ¿no? Son los que están relacionados con el tratamiento de enfermedades agudas o crónicas, en donde la demanda es constante. De hecho, nunca dejaron de operar, nunca dejaron de asistir a sus clientes, a sus pacientes, en las consultas o en los tratamientos y en los seguimientos, ¿no? Pero sí, en un primer momento, por la misma desviación en la atención del tratamiento y todavía no estaban los protocolos todos instalados, sí tuvo una contracción que de alguna manera, si no estaban preparados, puede haber tenido un impacto en los ingresos y en la rentabilidad futuro. Y está pues el último grupo, que son los de bajo impacto o que les viene mejor el resultado, que son aquellos que están relacionados al tratamiento directamente de COVID, que hoy tienen que enfrentarse más bien a cómo atender a toda esta demanda, ¿no? Luchan con un exceso de demanda, que eso también genera retos de cara a la atención comercial. Entonces, este es un poco el enfoque de cómo ha sido el impacto a nivel de resultados para las empresas y también a nivel de consumidor y el por qué, de alguna manera, Perú es uno de los países más afectados, ya como les venía diciendo, son 5 grandes motivos: la informalidad, la logística de abastecerse, ¿no? La falta de refrigeradores, aglomeración en mercados por los días, cómo se fueron dando, la aglomeración en bancos, producto de todos estos bonos que salieron a favor de la población, pero que, para que se haga una idea y termine de cerrar, solamente el 38% aproximadamente de los adultos mayores cuenta con una cuenta bancaria. Entonces, tenían que ir al banco, no podían hacer gastos o cobros o nada por internet, tenían que ir físicamente al banco y ahí se volvió un foco de infección también. Y el último punto, el hacinamiento, ¿no? Entonces ese es el marco, de alguna manera, de lo que nos ha ocurrido a nosotros como personas, como consumidores, como pacientes, como clientes, y lo que le ha pasado también del otro lado a las industrias, a las empresas dentro de la industria de salud, ¿no? Y esto marca muchas oportunidades, algunas oportunidades que vamos a tratar hoy. Yo quería mostrarles, dentro de esto que hemos estado hablando, de que el consumidor igual, a pesar de todo esto, consume. El paciente igual, alrededor de todo esto, igual necesita atención. Entonces, yo quería pasar a un ejemplo de mi propio consumo, ¿ok? Probablemente yo sea el error estadístico. Una vez tengo un jefe que me dijo eso también en algún momento, ¿no? Nosotros somos el error estadístico, pero quiero mostrarles mi consumo, porque de mi consumo y del de mi familia salen algunas anotaciones que quiero que ustedes presten atención y se den cuenta de oportunidades que se están dando en el mercado y que creo que podemos atender, ¿no? Mi familia está compuesta por 2 niños, uno de 6 años, uno de 3 años, y durante estos 140 días, 141 días de pandemia, ¿no? De restricción, perdón, de estado de emergencia sanitaria, ¿no? Una gran parte con restricciones y distanciamiento social obligatorio,
este ha sido mi consumo con la industria relacionada, ¿no? 3 veces el dentista, 2 veces el pediatra, 6 veces el nutricionista, 11 veces, 11 atenciones, ¿no? Esas son atenciones, número de atenciones, vacunas o exámenes, 6 atenciones de farmacia delivery, 12 compras de equipo de protección personal relacionados a todo el tema de coronavirus. Esta parte de las 3 veces del dentista fueron 2 atenciones virtuales. Una, para que tengan una idea ustedes, una fue de emergencia. Mi hijo en el día 10 del aislamiento social fuerte que se dio el 16 de marzo, el menor de todos, con 2 añitos y medio, todavía no había cumplido los 3 años, 2 añitos y algo, tuvo un accidente y se rompió un diente de adelante se rompió. Se le partió el diente de manera oblicua, ¿no? Y no sabíamos qué hacer, no sabíamos si ir a la clínica, llamar a su dentista, estábamos en pánico del 10.º día cuando todo estaba oscuro. Hoy está gris, pero en ese momento el 10.º día estaba oscuro, todo era negro. Y no sabíamos qué hacer, y se nos ocurrió llamar a su dentista, no nos respondía, llamamos, conseguimos el dato de otro dentista y nos atendió, ¿no? Una dentista que nos atendió y ahí sucedieron 2 cosas. Primero, que no tenía ni idea cuánto cobrarnos, porque no era su especialidad atender por teléfono, ni tampoco con videollamada, ni nada, ¿no? Al final ya nos acordó un precio que tampoco iba a ser devuelto por mi seguro, ¿no? O sea, simplemente fue la atención de la emergencia. Mandamos muchas fotos en alta, ¿no? Le pusimos la mejor calidad de la foto y le tomamos fotos a los dientes de mi hijo y con eso hizo el diagnóstico. El diagnóstico que hizo fue, no ha agarrado la parte de la pulpa o los nervios dentro del diente, así que hay que esperar unos 6 días aproximadamente a ver si cambia de color, y si cambia, ahí sí tenemos que operar, ¿no? Hay que removerlo. Si no cambia, así se quedará hasta que tenga la nueva dentición. La otra atención fue porque mi hijo está cambiando de dientes y había un diente que se le estaba moviendo pero no quería salir, ¿no? Y una fue presencial, que fue para que ya le saquen el diente. Pero para la presencial hicimos muchísimas preguntas, ¿no? Con respecto al nivel de atención, los protocolos, cada cuánto tiempo estaban atendiendo a los pacientes, cuántos pacientes habían, etcétera. El pediatra básicamente fueron 2 citas regulares, también usando videollamada, ¿no? Y que tenían que ver también con las vacunas. Nutricionista fue 4 atenciones iniciales y 2 de seguimiento, ¿no? También con exámenes, ¿no? Con resultados de exámenes. Las de seguimiento ya eran con resultados de exámenes de hemogramas, ¿no? Las vacunas y los exámenes, básicamente en estos 140 días, 5 vacunas contra la influenza, una contra la hepatitis, y 3 pruebas serológicas más 2 hemogramas. Esto para que se hagan una idea de todo lo que hemos consumido en 140 días en mi casa. Farmacia 6 veces, 2 con receta y 4 sin receta, que eso también es una tendencia a nivel mundial. Hay mucha gente que está comprando medicina a través de delivery sin receta y se están rompiendo en otros lados, acá no tanto, pero muchas restricciones con respecto a la compra sin receta. En Estados Unidos están de alguna manera poniendo un poquito más blandas las restricciones en varias de estas cosas. Y el tema del EPP, bueno, las mascarillas, los guantes, gorros quirúrgicos, lentes, protectores faciales, etcétera. Entonces, en muchas de las atenciones que hemos tenido y el número de veces que hemos tenido dentro del consumo relacionado a la industria, hay varias cosas que nos pudimos dar cuenta, tanto mi esposa como yo. Una era que muchas veces no cumplían con las entregas, se demoraban, no llegaban a tiempo. Esa es una que es propio de una reestructuración logística que se tiene que ver para poder cumplir con lo comprometido. En otros casos, no tenían ni idea de cuánto cobrarte por internet, ¿no? En otros casos, la necesidad de hacerse más pruebas y poder tener diagnósticos rápidamente, y todo esto de alguna forma se enmarca dentro de lo que creo yo que te muestra los requerimientos. Lógicamente, vuelvo a decir,
es muy particular, no quiere decir que esto sea lo que pasa en la sociedad completa, pero sí, si lo cortamos, lo dividimos, algunas de estas atenciones sí se dan, ¿no? Entonces, esto es una fuente, entender cómo consumen las familias en esta nueva normalidad, en esta nueva restricción de alguna de los comportamientos, qué es lo que tememos, qué es lo que queremos, entenderlo a profundidad es parte de lo que tú debes poder o de lo que te puede brindar eh, nuevas formas de llegar hacia el consumidor y por ende recuperar esos ingresos, ¿no? Vamos con la parte de cómo estamos con el horizonte de respuesta ante la crisis. Hay una etapa 1 que es navegando en la crisis, esa ya fue, vamos 141 días en Perú de estado de emergencia sanitaria, no voy a hablar de eso. Está la etapa 2, que es el plan de recuperación, la etapa 3, que es creciendo en la nueva normalidad. En la etapa 2 básicamente es concentrarnos en la pronta recuperación de ingresos y rentabilidad. Esa es la gran misión. Y en la etapa 2 es comenzar a reimaginar el futuro de la industria de la salud. Hay muchas de las cosas que de cara hacia el futuro, por ejemplo, son pendientes que hemos tenido en la industria de la salud hace muchos años, pero que con estos cambios se han acelerado, ¿no? Y hay algunos cambios también dramáticos con respecto a lo que veníamos viendo. Entonces, me voy a concentrar en la parte 2 y lo voy a tratar de resumir de alguna manera en 9 grandes agrupaciones sobre acciones o consejos sobre cómo afrontar este plan de recuperación y comenzar a generar la rápida o pronta recuperación de los ingresos y rentabilidad. La primera parte tiene que ver con la mentalidad de startup, ¿no? O sea, este tipo de mentalidad lo que hace es te brinda agilidad, agilidad en la respuesta. ¿Por qué? Porque antepone o da preferencia a la acción versus la investigación. Le da mucho más poder o peso ponderado a la prueba versus el análisis. Y hoy, en esta situación, esto es muy necesario. De hecho, todo esto está muy relacionado a metodologías ágiles, sprints, entendimiento de cómo es el proceso de innovación constante, decisiones rápidas, ¿no? Reuniones con el CEO de la compañía de 30 minutos, eh, reuniones de sprints para proyectos cada semana de 1 hora constantemente con su propia independencia para toma de decisiones. Creo que esto le agrega mucho a la organización de versatilidad para poder también descubrir nuevas formas de capturar valor, ¿no? Digitalización, digitalizar todo lo que se pueda, ¿no? Es una gran fuente de ahorros. En mucha parte del mundo, dentro de la atención médica, hay muchos de los procesos que están siendo reemplazados por bots o chatbots o incluso el cuadro de reservas de citas también se hacen vía internet y un app o una aplicación te cuadra las citas de todos y optimiza el tiempo de todos y más aún considerando hoy que hay una oportunidad y una apertura con la telemedicina, ¿no? Entonces, la parte de digitalización, la parte de cómo esta crisis ha sido un punto de inflexión muy grande, muy importante, y ha impulsado todo el cambio digital, es algo también a tener en cuenta. Es una fuente de tanto de ahorro como de captura de valor también. Revenue Growth Management, ¿qué cosa es esto? Es la gestión de los ingresos, ¿no? Hoy más que nunca estamos muy tentados a bajar precios, pero si lo vas a hacer hay que saber hasta dónde, ¿no? Otra también fuente de ingresos que está relacionado a toda la gestión o la fijación estratégica de precios, está relacionado a comenzar ya a proyectar cómo va a ser tus tablas de precios hacia el futuro, el futuro próximo, ¿no? Para poder estar mejor preparados y poder tratar de recuperar la rentabilidad. Algo que no se debe hacer es abusar, pues, o, lógicamente un consumidor, se ha visto muchos casos, ¿no? En la parte de farmacia, incrementos de precio por encima de lo que tú tenías antes, etcétera, ¿no? Entonces, a través de los precios uno puede de alguna manera capturar la disposición a pagar y en esta nueva
forma de pensar del consumidor, hay cosas nuevas que tienen más valor, ¿no? Por ejemplo, el tema de los protocolos de seguridad y de sanidad, ¿no? Si me aseguran que lo van a tener y hay alguna manera de que me lo confirmen, yo estoy dispuesto quizás a pagar un poco más. Analítica de ventas, que es el cuarto punto, tiene que ver con, nosotros tenemos dentro de nuestra historia médica información muy rica y muy valiosa, ¿no? Que de alguna manera no se le hace seguimiento, ¿no? En muchas revisiones estratégicas sobre la industria aparece esta parte analítica de ventas, el entendimiento y conocimiento de cómo realizan sus atenciones, las compras, los pacientes, es algo que normalmente no se le hace un seguimiento desde la base de business analysis o desde la base de inteligencia artificial, que incluso puede detectar patrones dentro del comportamiento del consumidor, que te puede proyectar cuándo va a necesitar una nueva cita y qué es lo que quiere específicamente. Entonces, esta es otra área de oportunidad que podemos aprovechar prontamente para tratar de generar mayores ingresos. La toma de decisiones evaluando costo versus beneficio y sobre todo poniéndole foco a las fuentes de crecimiento comprobadas, ¿no? Hoy más que nunca hay que tener en cuenta que esta es una crisis de demanda, no es una crisis de costos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar es la reactivación de la demanda. Y tiene que ver con eso, está de acá la sexta parte, que es el entendimiento de cómo es el comportamiento de compra del consumidor, que nos permita planificar de mejor manera la demanda y también que nos permita de alguna manera tener un perfil más detallado de ese paciente, de ese consumidor, que nos deje ver cuáles son los atributos y las cosas que busca dentro de una atención. Otro punto es que lo que hoy quiere el consumidor, que es este señor de acá, esté en línea con lo que yo diseño para la atención, que no sea otra cosa o algo diferente, ¿no? Si el consumidor está yendo por ese camino, lo más lógico es que yo construya la vereda por ese camino. Por algo está yendo por esta ruta. Pero para poder entenderlo hay que saber qué es lo que él necesita para tener una experiencia plena, ¿no? Para que él se esté 100% satisfecho. Adicionalmente a ello, tener claridad sobre la propuesta de valor hacia mi paciente, mi consumidor o mi cliente. ¿Qué le propongo yo a él que le agregue valor? Y esto mezclado de alguna forma en la imagen de marca o el posicionamiento de marca que yo quiero dar hacia afuera, ¿no? Estos son momentos en donde hay que construir relaciones de largo plazo y las malas decisiones también nos van a tomar de alguna manera, nos va a venir el retorno en el largo plazo o el mediano, ¿no? Con un castigo reputacional, por ejemplo, en el caso de que tome una mala decisión de precios. Y en la etapa 3 de reimaginar el futuro y de la industria de la salud, ¿no? Algunas de las cosas que van a ver a continuación son, como les digo, pendientes de la industria en general, pero que se han acelerado con todo esto, ¿no? Uno de ellos es la telemedicina, ¿no? La telemedicina es algo que ya está teniendo muchísima atención en la eurozona y en Estados Unidos. Ya está siendo regulada, las compañías de seguro ya están teniendo tarifas no para los tratamientos básicos, sino para múltiples tratamientos. Hay tratamientos como el asma, la diabetes, incluso tratamientos de índole psicológico, psiquiátrico que se pueden hacer por telemedicina, ¿no? El foco en el diagnóstico. Muchas empresas y algo que nos ha dejado esta pandemia es que de alguna manera debemos estar con mejores herramientas para diagnosticar las cosas, ¿no? La tasa de fallo por un mal diagnóstico en la industria de salud todavía es muy alta. Entonces, hay mucho del esfuerzo que se va a tener en los próximos años de mejorar lo que ya existe. Y hablan muchos expertos que los nuevos tratamientos están siendo dejados de lado para reforzar los existentes, a excepción de algo en particular que lo vamos a ver ahorita, que se los voy a mencionar.
Otra cosa es también que la tecnología para los tratamientos es escalable. Esto también nos lo dejó, o nos está dejando la crisis que vivimos actualmente, ¿no? Adquirir un respirador es muy difícil, adquirir 100 respiradores aún lo es más, o 1000 peor. Entonces lo que va a venir en el desarrollo tecnológico de los tratamientos médicos es una de dos, o vas a desarrollar muy alta calidad, ¿no? Al mismo precio, o vas a desarrollar la misma calidad a más bajo precio, para que pueda ser más rápidamente escalable el mejoramiento tecnológico. Eso es lo que viene. Otra parte importante de lo que va a venir en la industria es un desarrollo mucho más fuerte con respecto a las vacunas y el desarrollo también de tratamientos para, o búsqueda de tratamientos para enfermedades virales, ¿no? Que es algo que es un pendiente también en la industria hace muchos años, pero ya hay toda una rama que está poniéndole foco en inversiones a los desarrollos de mejores vacunas y de tratamientos antivirales mucho más efectivos, ¿no? Otra cosa también es la búsqueda de la comunicación digital a todo nivel, ¿no? Ya hablamos de la telemedicina, pero también a nivel de proveedor médico. El sector se va a transformar y ahí también hay ahorros, ¿no? Ya ese visitador médico que hacía viajes y ese viaje que uno recibía cuando recomendaba ciertos o cuáles medicamentos por A, B, C o las convenciones, todo esto va a estar suspendido por lo menos un año, ¿no? Entonces, todo esto implica desarrollos de plataformas de capacitación, de pruebas, de muestra del producto online que de alguna manera va a revolucionar la industria tal cual está hoy. Y la última, que creo que también es muy importante, es el tema del presupuesto sanitario, tanto a nivel de Estado como a nivel personal, ¿no? Hoy o pasado mañana, cuando pase un poco más esta situación, probablemente en las personas le quede grabado que es mejor una onza de prevención que una libra de tratamiento, ¿no? Entonces, la gente se va a comenzar a cuidar más, le va a dedicar más dinero al tema de salud, porque es mejor que te agarren, si te va a agarrar alguna enfermedad, que te agarre en todos los aspectos medianamente sano, ¿no? Entonces, eso son cosas que vienen como efecto en el consumidor, eh, producto de toda esta crisis que hemos estado viviendo. Y nada, para cerrar, solamente una reflexión en estos tiempos que son complicados. Esto me lo decía un amigo, ¿no? Cuando el camino se pone duro, solo los duros seguimos caminando. Entonces, esta es una situación que saca muy rápidamente de qué estamos hechos. Y creo que tomar las decisiones correctas hoy nos va a afectar tanto la continuidad del negocio como cómo nos va a encontrar el futuro próximo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante lo que compartes. Aprovecho para invitarte a seguir compartiendo estos conocimientos, estas reflexiones durante el Diplomado de Dirección Ejecutiva de la Salud. Gracias por tu participación. Te invito a que permanezcas en la sala. Hacia el final vamos a responder algunas preguntas que han ido llegando por el chat. Perfecto. Quiero darle la palabra al magíster Carlos Zapata. Carlos, ya podrías iniciar compartiendo tu pantalla. Le voy a dar la palabra para que continúe dando algunas reflexiones sobre el tema financiero, ¿no? Ya puedes encender tu micro. Carlos, por favor, adelante. Muchas gracias. Ok, Fernando, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carlos Zapata Díaz y voy a tener el enorme placer de poder compartir con ustedes unos minutos, algunas reflexiones en esta época, digamos, tan difícil que nos está tocando pasar. Entonces, en ese sentido, mi primer mensaje de solidaridad y de esperanza para todas aquellas familias que, digamos, han pasado, están pasando y les va a tocar pasar momentos difíciles.
Afortunadamente yo tengo que darle gracias a Dios. En mi familia hemos sido bendecidos en ese sentido, tenemos la suerte de no pasar por momentos tan difíciles como vemos que día a día pasan muchísimas familias en el Perú y en el mundo. Por otro lado, quiero decirles que estamos en el rubro de la salud. La salud, digamos, tiene la virtud de ser la ciencia que cura al ser humano y a los animales también, ¿no? Entonces, en ese sentido, se convierte en una necesidad esencial del hombre, ¿de acuerdo? Con lo cual, el segundo mensaje es serenidad y calma para afrontar esta crisis, porque no hay noche eterna, ¿no? En algún momento va a salir el sol para todos y yo creo que tenemos que, con fe, con serenidad, tenemos que esperar y trabajar para ese día. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos que estos, como lo decía Gustavo, esto es un escenario sumamente duro, sumamente duro. Yo voy a hablar un poco de algunas cifras que han impactado sobre todo en el mercado del empleo. Y hablo del mercado del empleo porque, digamos, todos nuestros pacientes, finalmente, en el rubro de salud, nosotros no atendemos máquinas, no atendemos empresas, somos un sector que se conoce como el B2C, Business to Consumer. Quiere decir que nuestros clientes son personas, son seres humanos, ¿de acuerdo? Y son familias, muchas de ellas han perdido su trabajo, ¿cierto? Más o menos para que tengamos una idea, la tasa de desempleo del Perú está alrededor del 4%, quiere decir que cada 100 personas que están capacitadas para trabajar, 4 están desempleadas. Esas son las cifras de la etapa pre-COVID. En un estudio que se hizo a finales de mayo, de 4 personas desocupadas pasaron a 25. O sea, de 4% se pasó al 25% de personas desocupadas que habían perdido su empleo. ¿De acuerdo? Y esa cifra se actualizó a finales de junio, comienzos de julio, y de 25 han pasado a 50% de desocupados. Quiere decir que de cada 100 personas que están en capacidad de trabajar y que estaban trabajando, 50 han perdido sus empleos, por lo menos 50, cuando en una etapa normal eran 4 de cada 100. Entonces, y eso sin anotar que de los otros 50 que conservan sus empleos, muchos de ellos han visto reducidos sus salarios, ¿de acuerdo? Y han visto menguados evidentemente las condiciones laborales con las que trabajaban. Entonces, ese es el escenario, ese es nuestro mercado. Esa es la demanda que enfrentamos hoy día. Entonces, y estas cifras todavía se quedan cortas, o sea, 50 de cada 100 todavía se quedan cortas. O sea, si uno saca de 4 de 100 y pasa a 50 a 100, eso significa que los desocupados han aumentado en 12,5 veces, 13 veces. Bueno, en los Estados Unidos, el porcentaje de desocupados aumentó alrededor de 20 veces. Y es una medición muchísimo más exacta porque se logra a través de cuantificar la cantidad de solicitud de desempleo. Acuérdense que en los Estados Unidos, digamos, cuando uno queda desempleado tiene un beneficio del gobierno que lo pide a través de una solicitud de desempleo. Bueno, en la estadística aumentó 20 veces. En el Perú las estadísticas oficiales eran 12 veces. O sea, y sabemos todas las falencias que tienen las estadísticas oficiales. Por lo tanto, yo personalmente pienso que el impacto en el empleo ha sido muchísimo más del 50% de personas desocupadas. Y probablemente no lo sabremos nunca. Entonces, por lo tanto, el sector salud enfrenta una caída, una contracción en la demanda brutal. ¿De acuerdo? Y esa demanda no se va a reactivar por un decreto supremo. ¿De acuerdo? Esa demanda se va a reactivar el día que nuestros pacientes, nuestros clientes, retomen sus niveles de ingreso o
lo que es más preocupante es cambien sus expectativas, ¿de acuerdo? Porque una persona que tiene trabajo, que digamos tiene un problema de caries, por decir algo, o simplemente quiere hacer su tratamiento estético, dental u oftalmológico o de cualquier otro índice, lo primero que va a preguntar es, ¿voy a estar seguro en la consulta? Y si la respuesta es no sé o probablemente no, sus expectativas van a ser que no reactive la demanda. Entonces, esto es algo que tenemos que tener clarísimo. De acuerdo que acá la reactivación del sector salud no pasa por un decreto supremo, sino pasa por una recuperación de los ingresos de la población y por sobre todo el cambio en las expectativas. Y dicho eso, en las expectativas, todos los profesionales que están en el sector de salud tienen que trabajar muchísimo para cambiar las expectativas, las percepciones de los pacientes en la etapa post-COVID. Ok, también tenemos que recordar que hay muchos rubros del sector salud que en realidad nunca han parado, ¿de acuerdo? Recordemos, por ejemplo, que los odontólogos, digamos, han podido atender emergencias. O sea, a diferencia de un restaurante, un cine que se cerró, hay ciertos sectores del rubro de salud que nunca han parado. Hay otros sectores que sí. Hay otros sectores que han parado totalmente. Entonces, dentro del sector salud, como decía Gustavo, pues hay distintos tipos de... Estamos en la misma tormenta, pero en distintos barcos, ¿no? Lo que decía Gustavo es totalmente cierto en ese sentido. ¿Ok? Entonces, en ese escenario es que voy a desarrollar algunas reflexiones que van dirigidas fundamentalmente a empresarios o actores de pequeñas o medianas empresas del sector salud. ¿Ya? Acá no me voy a dirigir, digamos, a presidentes de grandes corporaciones que manejan sus departamentos financieros y tienen perfecto control, o por lo menos saben, tienen equipos que están capacitados y están preparados para afrontar esta situación. El mensaje es para aquellas pequeñas y medianas empresas del sector salud que nos están escuchando hoy día y que además venían funcionando en la época pre-COVID, ¿de acuerdo? No, el mensaje no va dirigido para aquellos emprendedores que en la etapa pre-COVID, bueno, deseaban empezar un emprendimiento en el sector salud y justo los ha pillado la pandemia, no. Esto es para pequeños y medianos negocios que estaban en funcionamiento, van estas reflexiones. Muy bien, entonces, déjenme, me ubico un segundo. Entonces, lo primero que tenemos que, la primera reflexión va en el sentido de que en esta coyuntura tenemos que echar mano a ciertas herramientas que sabemos, que nos enseñaron en algún momento en la universidad o en algún lugar, y que tienen que ver con el concepto de planeamiento, ¿de acuerdo? Y acá lo que tenemos que hacer es planear escenarios de muy corto plazo. O sea, cuando hablo de muy corto plazo, estoy hablando de mes a mes, incluso semana a semana. O sea, hoy día, primeros días de agosto, tenemos que plantear escenarios de muy corto plazo, con revisiones semanales, ¿de acuerdo? Y considerar con y sin rebrote, ¿de acuerdo? Hay anteayer, 14 provincias, digamos, se ha suspendido el transporte interprovincial y el transporte aéreo por el repunte de la cuarentena en 14 provincias. O sea, no está descartado en ningún momento que, digamos, las condiciones más restrictivas en Lima regresen. O sea, ese escenario no está descartado, no lo ha descartado nadie. Con lo cual, acá tenemos que hacer nuestro planeamiento, en primer lugar, de muy corto plazo, semana a semana, y en un escenario con y sin rebrote. La referencia que tenemos que tener para planear, la referencia va a ser
la etapa pre-COVID. Entonces, por ejemplo, ¿cómo era nuestra venta promedio mes antes que esto empiece? Digamos, y allí eso podemos, cuántas prestaciones en el mes hacíamos en unidades. Y ahí tenemos que usar lo que dijo Gustavo, también mencionó la analítica de la venta, que muchas veces por distintas razones la dejamos de lado. Pues ahora tenemos que hacer un esfuerzo de memoria, sentarnos con nuestro papel y nuestro lápiz a recrear estos escenarios, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, por ejemplo, qué clientes son los que estábamos atendiendo nosotros en la época pre-COVID, que interrumpieron su tratamiento por el problema de la pandemia. Ahí tenemos una base de clientes. ¿Qué clientes ya tenían programados tratamientos y tuvieron que suspenderlos porque vino el tema de la cuarentena? ¿Qué clientes iban a tener tratamientos con nosotros? ¿De acuerdo? ¿Y qué otros nuevos clientes podrían haber venido en esta etapa de pandemia si no lo hubiésemos tenido, evidentemente? Entonces aquí tenemos que recurrir a lo que se conoce como el tema de la segmentación. Para hacer estos escenarios, tenemos que recurrir al tema de la analítica de venta, ¿de acuerdo? De una manera muy rudimentaria, apelando a nuestra memoria, sentarnos y empezar a hacer esto con nombre y apellido, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que tenemos que lograr aquí es establecer 3 escenarios. Alguien puede establecer 4 o 5, pero básicamente son 3 escenarios. Un escenario optimista, un escenario más probable y un escenario pesimista en términos de ingresos, en términos del número de prestaciones. O sea, es decir, porque en nuestro negocio, no importa si es mediano, es pequeño, grande, lo que tenemos que hacer aquí es establecer estos escenarios, porque estos escenarios son los que nos van a dar el driver de las acciones que tenemos que hacer en el corto plazo. Si enfrentamos un escenario pesimista de venta, entonces toda nuestra organización, no importa el tamaño, tendrá que acomodarse a ese escenario. Si enfrentamos un escenario más probable, por ejemplo, que implique tener entre un 30 y un 70% del nivel de prestaciones que teníamos en la etapa pre-COVID, o sea, si yo en la etapa pre-COVID, no sé, pues tenía 100 consultas al mes, un escenario más probable es que en esta etapa pre-COVID pues tenga 30 a 70%. Ese podría ser un escenario probable. Ahora que esto es sin rebrote, teniendo en cuenta que las personas se pueden movilizar en Lima, ¿de acuerdo? Podríamos tener, o un escenario optimista podría ser tener más del 70% de las prestaciones, de entre un 70 a un 100, un 110%. Yo creo que nadie va a poder decir, mira, yo, o sea, es que en esta etapa de pandemia, etapa de recuperación, voy a vender el doble de lo que vendía antes, salvo pues que mi negocio sea vender mascarillas, ¿no? Pero creo que no es el caso de la mayoría de nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo primero que tenemos que hacer, planear estos escenarios. ¿De acuerdo? Y como lo digo, segmentando acá, cogiendo un papel, un lápiz, apelando a nuestra memoria, pensando qué clientes o qué pacientes son los que interrumpieron tratamientos, qué pacientes son los que tenían planeado un tratamiento para la etapa de pandemia y ya tenían que suspenderse, qué pacientes probablemente iban a tener tratamientos que no estaban programados, pero podrían ser potenciales clientes, y cuáles otros nuevos pacientes, nuevos clientes podríamos tener. Entonces, no solamente tenemos que segmentar por tipo de cliente, también tenemos que segmentar por tipo de producto o servicio. ¿De acuerdo? No es lo mismo, por ejemplo, que un odontólogo brinde pues, un servicio de una cura de carie, de una carie que está, digamos, matándonos de dolor, a un producto, por ejemplo, de un servicio estético. Entonces, son 2 productos totalmente distintos, satisfacen necesidades totalmente distintas, ¿no? Entonces, tenemos que segmentar por tipo de cliente, por tipo de producto, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, aquellos productos, aquellos servicios que cubren emergencias, y ahí separando tratamientos invasivos de los tratamientos que no son invasivos. ¿Y cuáles son los servicios de no emergencia? Por ejemplo, el caso típico de un odontólogo
es un tratamiento estético. Un tratamiento estético es un tratamiento, no es de emergencia, ¿de acuerdo? Y es invasivo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, hay otros profesionales de la salud, como por ejemplo un psicólogo, un fisioterapeuta, etcétera, 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 que podrían tener tratamientos de no emergencia no invasivos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese tipo de segmentación. También tenemos que incluir la condición económica de nuestros pacientes. Por eso es que el esfuerzo en memoria acá es importante. Es muy distinto, digamos, si nosotros, nuestros pacientes son, digamos, personas de bajos recursos informales, o si nuestros pacientes, pues, hoy día son gerentes de empresas que además están trabajando, por decirlo de alguna manera. También tenemos que hacer ese tipo de segmentación, ¿de acuerdo? Entonces, y en base a eso tenemos que establecer estos escenarios, porque estos escenarios son los que nos van a determinar el tipo de acciones y el tipo de estrategia que vamos a emplear. Y esto no se trata de hacer este ejercicio, bueno, me siento, invierto la primera semana de agosto, la segunda semana de agosto y funciono sobre ese presupuesto. No. La recomendación es que esto se revise incluso semana a semana, ¿de acuerdo? Semana a semana. Y lo ideal es que vaya desde la opción pesimista, a la siguiente semana deberíamos estar en una opción probable y en la siguiente semana deberíamos estar en una opción optimista, porque si la dirección es inversa, o sea, es decir, si el planeamiento nos da que partimos de un escenario optimista y a la siguiente semana lo revisamos hacia probable y a la siguiente semana lo revisamos hacia pesimista, entonces simplemente significa que nuestro barco se está hundiendo. Y entonces eso nos da otra estrategia a seguir, otra dirección totalmente opuesta a la de un escenario que cada día es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera acción que tenemos que hacer. Teniendo esto, teniendo estos escenarios, digamos, es el driver de lo que vamos a hacer, hay que recordar ciertas cosas. Una de ellas es dónde voy a invertir. O sea, hoy día, digamos, tenemos poco dinero, ¿de acuerdo? Es probablemente lo que nos queda, lo poco de capital de trabajo que nos queda, en muchos casos, incluso lo tenemos combinado, hasta tenemos nuestros ahorros y no sabemos cuánto de nuestros ahorros es para nuestra vida personal y cuánto de eso es capital de trabajo para el negocio que tenemos. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo en hacer esa separación. Ahora, teniendo definido ese capital de trabajo, ¿en qué lo vamos a invertir? Y deberíamos hacerlo solamente en aquellos temas que tienen un retorno inmediato y que tienen un alto impacto comercial. Por ejemplo, el tema del protocolo COVID de atención, ¿de acuerdo? O sea, decir, ya sabemos que hay negocios, hay rubros como de odontología, odontología, que no ha parado nunca, ¿de acuerdo? Incluso me parece también que oftalmología tampoco ha parado nunca, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay otros negocios que están totalmente parados y que para reactivarse, y esto viene en la famosa fase, en la famosa fase 4, que todavía no tenemos idea cuándo va a ser. Todavía no tenemos idea cuándo va a ser. Implica un protocolo y hay que invertir en ese protocolo. Eso de todas maneras, porque si no invertimos en ese protocolo, evidentemente no vamos a poder operar. Entonces, allí tenemos que poner, digamos, monedas de todas maneras. El segundo tema es todo lo que tiene que ver con el contacto online con el cliente, ¿de acuerdo? Y aquí por ejemplo, mínimo pues la plataforma online de pagos, si nosotros, digamos, históricamente hemos recibido el pago de nuestros clientes en un sobrecito con dinero en nuestras consultas, bueno, ya es momento de hacer innovaciones tecnológicas y lo mínimo indispensable es una plataforma de pago online. Y hoy día la verdad que hay varias y sencillas, después un Yape,
un Plink, ¿no? Estos son monedas virtuales que prácticamente no tienen ningún costo. Entonces hoy día todo el mundo dice, bueno, Yapéame o la competencia, el Plink, deberíamos tener los dos, porque el Yape solamente es producto de un solo banco, el Plink es de otros bancos, entonces deberíamos tener toda esta oferta, se la deberíamos poder dar a nuestros clientes, ¿no? La tarjeta Visa, pues las pasarelas de pago con Visa, más allá del POS, hoy día hay opciones que no necesariamente implican que el cliente me pase la tarjeta por el POS, sino que nos puede hacer unos pagos a través de la Internet, ¿no? Entonces ahí hay que levantar el teléfono y llamar a VisaNet. Hoy día se llama Nubix, ¿no? Ese es el proveedor de servicios de esta plataforma de pago. Tienen un costo, pero yo creo que son indispensables hoy día. Segundo o tercero es el tema de la visibilidad comercial, ¿no? El tema de la visibilidad comercial online, o sea, el manejo de las redes sociales, o sea, el mensaje que tenemos que transmitir a nuestros pacientes es muy concreto, y es que estamos preparados, cumplimos el protocolo para poder atenderlos. O sea, porque acuérdense acá, y esto es un tema importantísimo, porque la reactivación de su demanda va a estar, en primer lugar, cuando se reactiva el bolsillo de nuestros pacientes, y sobre todo, cuando el tema de expectativas esté cubierta, ¿de acuerdo? O sea, yo no me atendería, digamos, en estos minutos, y así me regalen la consulta, si yo no tengo una seguridad mínima sobre un protocolo. O sea, decir, porque si me voy a contagiar, no están mis planes. Entonces, ese es el pensamiento racional que tiene muchísima gente, y es el que tenemos que trabajar muchísimo con el tema de la visibilidad comercial online. Y eso pasa pues por sentarnos en la internet, en el Facebook, en Instagram, y empezar a preparar un mensaje coherente y permanente, sostenido hacia nuestros clientes, ¿no? Estos dos ya son complementarios, son complementarios. Yo diría que los tres primeros son indispensables, es decir, son decisiones de inversión indispensables que tenemos que pensar hoy día, porque tienen retorno inmediato y tienen un alto impacto comercial. Yo he puesto aquí el tema de nuevos servicios. El tema nuevo, o sea, como dijo Gustavo también, digamos aquí, muchas cosas se van a reinventar. Muchísimas cosas se van a reinventar, ¿ya? Y entonces, si nosotros echamos a mano nuestra creatividad, innovación, y podemos descubrir e implementar un servicio innovador, un nuevo servicio, solamente hagámoslo si vamos a tener masa crítica. O sea, es decir, si esto de acá solamente me va a responder un paciente o dos pacientes, no hay masa crítica, no me sirve como negocio. Otra cosa es que se presente una demanda de flujo, o sea, no una moda. Es decir, flujo en el tiempo. Y no solamente que esto yo pueda atender a muchos pacientes, sino además permanentemente, no un mes, 2 meses y después ya se acabó, ¿no? Entonces, eso es básicamente mi reflexión en realidad a estos nuevos servicios que también deberíamos sentarnos a pensar con innovación, de una manera creativa, cómo podemos implementarlos. La otra reflexión es que, bueno, todo es renegociable. En esta época se renegocia todo, ¿de acuerdo? Y probablemente, a mí, por ejemplo, yo soy de las personas que me cuesta, o sea, siempre me ha costado, por ejemplo, pedir gangas, pedir rebajas, pedir cosas, pero bueno, en esta época todo se renegocia. Tenemos que pensar que todo se renegocia, tenemos que enfrentar con esa mentalidad, ¿de acuerdo? Todo es negociable, todo es revisable, y todo, incluso reinventémonos completamente, ¿de acuerdo? Y acá, primero con los proveedores, ¿de acuerdo? Primero con los proveedores. Es cierto que hay un poder de negociación, probablemente nosotros tenemos proveedores mucho más grandes, más poderosos que nosotros, o puede ser que sea al revés, que sea un proveedor pequeño, ¿de acuerdo? Pero hoy día
Aquí es cuando se ven, digamos, de qué cuero están hechas las correas, ¿no? O sea, es decir, así como yo no puedo maltratar a un cliente, por ejemplo, llega un cliente en emergencia y yo le cobraba, pues no sé, 100 soles por una consulta y ahora, bueno, como está muriéndose de dolor, 500 soles y si no, no te curo. Así como creo que, digamos, porque probablemente el cliente nos pague hoy día los 500 soles y no lo volvemos a ver en nuestra vida, con el mismo razonamiento tenemos que voltear hacia atrás hacia nuestros proveedores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es cuando tenemos que empezar a ver a qué proveedores son los que realmente son nuestros aliados estratégicos en este tema y a qué proveedores no les importamos nada. ¿De acuerdo? Pero entonces hoy día tenemos que sentarnos, por lo menos poner el tema en la mesa. Y renegociación significa redúceme el precio y dame facilidades en el pago. O sea, no me subas el precio y me lo pides al contado. O sea, todo lo que sea extremo de eso es que tenemos que sentarnos a renegociar. En algunos casos probablemente no tengamos éxito, pero si no enfrentamos esa tarea y no somos testarudos en esa tentativa, pues nunca lo vamos a saber. Lo mismo con nuestros empleados, ¿de acuerdo? Y acá lo mismo con nuestros empleados, pero acá tenemos que tener cuidado, con mucho cuidado, porque nosotros tenemos que diferenciar entre qué empleados son esenciales. ¿De acuerdo? Normalmente, y además si estamos hablando de que somos negocios pequeños o medianos, tampoco tenemos pues que tenemos planillas de 500 personas, con practicantes, etcétera, etcétera. No, aquí probablemente en la mayoría de los negocios pues tendremos 1, 2, 3, 4 empleados y paramos de contar. Con lo cual, en la mayoría de los casos, son empleados esenciales para nosotros, empleados en muchos casos que, digamos, están con nosotros muchísimos años y por lo tanto tienen un know-how. O sea, hemos invertido en ellos un know-how. Entonces, no es tan simple de, bueno, te despido o te bajo el sueldo. Esto no aplica como para grandes corporaciones, ¿de acuerdo? Entonces, no es tan simple hacer ese tema, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con los empleados, sobre todo aquellos declarados esenciales para nuestro negocio, ¿no? Con los clientes, a ver, ¿qué cosa habría que renegociar con los clientes? Bueno, digamos, básicamente con los clientes no es que se trata de subirle los precios, porque hay una elasticidad. O sea, es decir, si a mí, digamos, un médico tratante me dice, bueno, mira, ahora tu consulta era 100 y ahora son 150, bueno, yo, ok, gracias y buscaré otra persona, porque probablemente yo también tengo problemas también de caja en este momento, entonces yo no estoy en disposición del tema. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con la elasticidad precio, si queremos subir los precios, ¿ya? Y también al revés, o sea, si bajar los precios. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque si bajamos los precios, después podemos tener problemas para volver a subirlos. Entonces, con los clientes hay que tener mucho cuidado en el tema de los precios. La tercera reflexión va por el lado de mantener la disciplina en cuidar el cash o el efectivo. Y el efectivo. O sea, esto es una estrategia que la hemos venido desarrollando si no desde siempre, con más razón desde que empezó la pandemia. ¿De acuerdo? O sea, así como la sangre es el elemento vital para el ser humano, el cash, el efectivo, el dinero es el elemento vital para la empresa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cuidarlo al milímetro. Eso significa que tenemos que, en relación, por ejemplo, al tema de las salidas, aquí las salidas son dos cosas, ¿no? Gastos y pagos. Acá no hay que confundir dos cosas, gasto con pago, ¿de acuerdo? El pago es la acción de entregar dinero por un gasto que ya realicé. O sea, ya compré material, ya adquirí este servicio, bueno, ahora tengo que pagarlo. ¿De acuerdo? Eso es un pago. Un gasto es una decisión de futuro. O sea, es decir,
voy a usar este recurso, voy a comprar esta materia prima, voy a comprar este inventario, voy a tomar este servicio, voy a alquilar esto. Entonces, eso es la diferencia entre el pago, hay que entregar dinero por algo que ya consumimos. El gasto es una decisión de consumo. ¿Lo consumo o no lo consumo? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con este tema, mantener la disciplina. Tenemos que hacer pagos mínimos, pagar solamente lo esencial. ¿De acuerdo? Tenemos que pagar solamente lo esencial. Por otro lado, está el tema del refinanciamiento de si tenemos deudas. O sea, si esta pandemia nos ha pillado con deudas, ¿de acuerdo? Es momento de sentarnos a hacer esa renegociación de las deudas. Y refinanciar deudas significa alargar plazos y o reducir los montos de las cuotas, ¿de acuerdo? Teniendo cuidado de que no me carguen más intereses, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la solución ideal para nosotros, ¿cierto? Que nos alarguen los plazos, que nos reduzcan los montos de las cuotas y, ojo, que no me suban pues el costo financiero, porque si no, no es tanta la ayuda, ¿de acuerdo? Y con los gastos, lo decía, revisar los gastos